En el espacio de aprendizaje de hoy vamos a hablar de la arquitectura cliente-servidor, donde vamos a ver qué es, cómo funciona, cómo trabaja en diferentes contextos y algunos elementos importantes que debemos tener presente. Así que iniciemos con la intro y nos vemos dentro. Para hablar de esta arquitectura o modelo, tenemos que dar primero su conceptualización de cliente. ¿Qué es un cliente? Un cliente es un dispositivo o programa que me permite hacer peticiones, que me permite hacer solicitudes a un servidor. Entonces por acá estamos viendo dispositivos, una laptop, un celular y un televisor. Programas, el navegador, en este caso Chrome, y este otro navegador. Estos son clientes que hacen peticiones o solicitudes a un servidor y allí van a pedir lo que ellos necesitan como clientes. Ahora veamos la conceptualización de servidor. El servidor también es un dispositivo o programa que se encarga de proveer o de servir contenido, de entregar datos o entregar imágenes o entregar videos o entregar o proveer lo que le están pidiendo, lo que les están solicitando. Entonces el cliente hace solicitudes y el servidor la responde y sirve contenido, entrega servicios, entrega videos, entrega recursos. Y acá estamos viendo diferentes clientes que le hacen solicitudes a este servidor. Por eso el servidor debe ser una máquina con muchos recursos o con unos recursos muy amplios para poder atender diferentes solicitudes o peticiones de diferentes clientes al mismo tiempo. Y acá este servidor supongamos que es de servicios web, entonces estos clientes vienen y hacen unas peticiones y acá el servidor las procesa y le entrega una respuesta a cada uno de los clientes. Por acá tenemos otro servidor, pero este servidor ya se encarga de gestionar datos, entonces es una base de datos. Por acá vemos otro proceso, tenemos un cliente que hace una solicitud a un servidor, el servidor la procesa y este servidor al mismo tiempo está yendo a una base de datos a pedir, es decir, hacer una solicitud, la base de datos le responde, le entrega y este servidor ya le entrega al cliente. Entonces acá estamos viendo que este servidor en muchos casos va a tener dos funciones. Por una parte es el servidor de este cliente, pero por otra parte a la vez es un servidor que hace peticiones o solicitudes a un servidor que se encarga de gestionar los datos para solicitar lo que él necesite y ya esta base de datos le entrega los datos si cumple algunas características, entonces ya vienen al servidor y el servidor ya se los entrega al cliente. Entonces mira, por una parte es servidor de un cliente y por otra parte es un servidor que hace peticiones a otro servidor o solicitudes y este otro servidor se las responde y se las entrega. Entonces ya tenemos definición de cliente, definición de servidor y ya sabemos cómo están trabajando o cómo funcionan de forma general. Debemos sumar algo más que es la dirección IP. Tanto los clientes como los servidores tienen una dirección, es decir, un número que los hace únicos, como nuestras casas. Cuando nosotros pedimos un producto, un servicio o algo y llega a nuestras casas, nosotros damos una dirección para que nos puedan ubicar. Lo mismo con los servidores. El servidor tiene una dirección IP donde el cliente sabe cuál es y apunta a esa dirección IP para conectarse allí, para buscar el servidor que necesita y lo mismo el servidor. El servidor cuando va a entregar la respuesta apunta a la dirección IP del cliente al cual debe entregarle su respectiva respuesta. Y esta dirección IP se ve más o menos así, como en esta especie de números. Vamos a sumar algo más, los puertos. Los puertos son supremamente importantes porque son la puerta de entrada o salida de los servidores. Es decir, nosotros cuando nos comunicamos de este punto a este punto estamos haciendo algo que se conoce como una transferencia de datos. Entonces acá tenemos unos datos y esos datos los vamos a mandar a este servidor. Esos datos ¿por dónde entran? Esos datos entran por un puerto. Y si se cumplen unas características, esos datos se procesan correctamente. Entonces el servidor para entregar su respuesta a su respectivo cliente, esa respuesta la saca o la libera por el puerto y se la entrega al respectivo cliente. Entonces los puertos son supremamente importantes y se ven así. Este numerito igual que antes, pero además tiene unos 2 puntos y ahí ven el 80. Se agrega ese número, entonces eso quiere decir el puerto y tenemos diferentes puertos, está el 443 y otros puertos. Los puertos tienen unos rangos. En otra clase profundizamos en esa parte, pero ese tema de los puertos es muy importante porque nos permite eso, que cuando los datos se transfieran de un punto a otro punto, el puerto es la puerta de entrada y la puerta de salida de nuestros servidores. Seguimos con el tema del contexto de la arquitectura cliente-servidor. Hay veces digo arquitectura, otras veces digo modelo. Se llama así, arquitectura cliente-servidor o modelo cliente-servidor. El contexto de esta arquitectura se ve en el mundo web, en redes locales LAN,
en aplicaciones empresariales, en bases de datos distribuidas, en juegos en línea, en sistemas de correo electrónico, en telecomunicaciones y en sistemas distribuidos. Nosotros lo vamos a ver en aplicaciones empresariales, en el mundo web y en aplicaciones distribuidas o bases de datos distribuidas también, que es donde más nos movemos como desarrolladores de software. Y ahora llega la pregunta, ¿cuál es el canal o medio de comunicación del modelo cliente-servidor en el mundo web, en el mundo de las aplicaciones empresariales y en el mundo de las aplicaciones distribuidas? ¿Cuál es ese canal de comunicación? Nosotros ya sabemos que tenemos un cliente y un servidor, pero ¿cuál es este canal de comunicación? Esta línea que representa una transferencia de datos, pero ¿cómo puedo evidenciar mucho mejor esta transferencia de datos, este canal de comunicación? Acá vamos a ver eso. Y en este caso me están diciendo que el canal de comunicación de estos elementos o de estos dispositivos es una red. Y en nuestro caso, ¿cuál red es? La Internet. Nosotros vamos a estar en la Internet y gracias a la Internet entonces vamos a estar comunicándonos entre el cliente y el servidor. Ese va a ser nuestro canal de comunicación. Pero cuando nosotros estamos en la Internet, nosotros trabajamos con algo que se llaman protocolos de comunicación. La red es ese canal de comunicación, pero para podernos comunicar utilizamos protocolos de comunicación. Y hay diferentes protocolos. Para lo que nosotros queremos lograr, vamos a utilizar el protocolo HTTP y el protocolo HTTPS, pero hay otros. Listo, entonces ya tenemos nuestro canal de comunicación y sabemos que nos comunicamos con protocolos. Pero ¿cómo podemos representar o evidenciar esos protocolos HTTP y HTTPS? Lo hacemos con ayuda de las URLs. Y las URLs tienen diferentes partes. La primera, el esquema o protocolo, que lo conocemos con HTTPS o HTTP, // Y ahí seguimos con el nombre de usuario y la contraseña. Esto es opcional. ¿Por qué? Por temas de seguridad. Y ahí seguimos con el nombre del dominio. En mi caso es www.eones.com o solamente eones.com. Luego seguimos con la ruta, es decir, nosotros tenemos nuestros archivos, los que construimos para nuestra aplicación en un servidor. Entonces nosotros vamos a decir, ve, apunta a una carpeta específica. En este caso está apuntando a la carpeta, /subcarpeta, /recurso.html. Entonces vamos a apuntar a ese archivo. De ahí seguimos con los parámetros. Estos parámetros también es opcional y los identificamos porque van después del signo de pregunta. Y luego tenemos el fragmento. El fragmento es como los ID de HTML, que nosotros ponemos un ID para una sección específica y nos manda a una sección de ese HTML completo de una aplicación. Es decir, yo quiero esta sección, la sección principal. Entonces nosotros al abrir nuestra aplicación nos va a mandar directamente a esta sección principal, un ejemplo. Y al final vemos la URL construida completamente. Entonces tenemos el protocolo HTTPS // tenemos de ahí el dominio www.eones.com. Luego tenemos la ruta /página /inicio.html. Y después de signo de pregunta ahí tenemos los parámetros. Parámetro 1 igual a valor 1, lo separamos por ampersand y luego parámetro 2 igual al valor 2. Y luego seguimos con el fragmento, que es ese numeral y sección específica. Entonces, cuando nosotros vamos a ir de un cliente a un servidor, lo vamos a hacer con ayuda de ¿qué? De las URLs. ¿Por qué? Porque son la representación del protocolo HTTP y HTTPS, que son los protocolos que se utilizan en la red que nosotros nos estamos moviendo, que es la Internet. Entonces eso es lo que representa esta línea. Una transferencia de datos de un punto a otro con ayuda de las URLs. Entonces con todos estos elementos vamos a empezar a darle a esto. Contexto de la arquitectura cliente-servidor en el mundo web. Cuando estamos trabajando en la web tenemos dos segmentos o dos categorías, la categoría de local y la categoría de remoto. Vamos a ver esto. Cuando nosotros estamos trabajando en local tenemos nuestro computador, nuestro cliente, pero ahí mismo en ese computador, en ese único cliente tenemos el servidor para la base de datos, el servidor para los servicios web y nuestro navegador. Mira que todo está acá en nuestro computador. Por eso se habla, es que yo estoy trabajando en local, porque todo, un servidor de base de datos, este otro y este otro, están en mi computadora. Si nosotros venimos acá, ya sabemos que las líneas azules van a representar que esos elementos están en nuestra computadora, pero la línea verde está representando lo siguiente. Yo quiero obtener datos de mi servidor, entonces yo estoy en mi computador, abro el navegador por medio de la URL para llegar al servidor va y se conecta.
va y apunta a esa dirección IP de ese servidor, que todo eso lo representamos o lo evidenciamos con URLs. Después de estar acá, el servidor viene por datos de la base de datos. La base de datos los procesa, se lo entrega al servidor, el servidor se los pasa al navegador y como el navegador está en nuestro computador, entonces lo logramos evidenciar. Y esta ruta o este flujo de ejecución me sirve para obtener datos de un servidor. Y estamos trabajando para obtener datos gracias a nuestro navegador. Y recordemos eso, este servidor tiene como cliente este navegador, pero a su vez este servidor está haciendo una petición a una base de datos para solicitar datos a otro servidor, porque un servidor puede ser una base de datos, un servidor de servicios web, un servidor de recursos, un servidor de imágenes, de videos. El servidor se condiciona para lo que se necesite, pero este diagrama me muestra uno más. ¿Por qué? Porque ese es limitado, porque yo muchas veces en un servidor necesito obtener datos, guardar datos, eliminar datos, actualizar datos, el famoso CRUD. Entonces ya vemos que entra un nuevo software que es Postman. Postman me ayuda a hacer todo eso. Entonces por acá vemos que la línea azul, estamos trabajando en local, entonces estos elementos están en nuestra computadora, pero además en nuestro navegador tenemos Postman. Se llama Postman este nuevo software que me permite hacer todo eso que yo dije. Entonces Postman va al servidor, el servidor va a la base de datos acá al servidor le responde a Postman, y Postman, como está en mi navegador y el navegador está en mi computador, entonces yo lo veo por pantalla representado. Entonces acá vemos esos flujos de ejecución con diferentes elementos y estamos trabajando en la web, pero la esencia es la misma: cliente, servidor, cliente, servidor. Cliente, servidor, cliente, cliente, servidor. El servidor hace una petición a otro servidor de base de datos, hay una respuesta. Entonces acá estamos trabajando esa arquitectura cliente-servidor. Ahora, ¿cómo se trabaja en remoto? Mira, que nuestra computadora por acá está y solo tenemos el navegador, pero ya nuestro servidor y nuestro servidor de base de datos ya no están en nuestra computadora, ya no están en local. Eso está en otro lugar, está en la nube, está en un lugar distinto. Nosotros no sabemos dónde está. Nosotros simplemente lo que hacemos es abrir nuestro navegador en nuestra computadora y gracias a las URLs vamos a ir a nuestro servidor a pedir datos. El servidor va a la base de datos y pide los datos. La base de datos se los entrega al servidor después de procesar todos esos elementos y ya los veo o se los pasa a mi navegador una respuesta y acá yo ya lo veo en mi computador. Y acá estamos trabajando en remoto, pero la esencia es la misma. Hay un cliente, un servidor. Este servidor interactúa con otro servidor de base de datos y ya hay una respuesta, pero este solo me sirve para obtener datos. Pero yo en los servidores necesito escribir, modificar, eliminar, hacer el CRUD. Entonces ya viene Postman, que Postman es otro cliente que generalmente lo podemos tener en el navegador o también lo podemos tener instalado en nuestro equipo. Entonces viene por acá, abro Postman, hago la solicitud o la petición a mi servidor a mi base de datos, él me responde en Postman y yo ya lo puedo ver. Pero la comunicación, así esté trabajando en el mundo web en remoto, lo hacemos con ayuda de ¿qué? De un cliente y un servidor. Esa comunicación o esa arquitectura o ese modelo arquitectónico siempre es el mismo: un cliente y un servidor que comunica con otro servidor. Otros dos conceptos para terminar de refrendar esto: endpoints. ¿Qué es un endpoint? Es una URL que puedes utilizar para interactuar con un servicio web o una aplicación. Eso es lo que hemos venido haciendo. De estar acá yo hago un endpoint. ¿Y qué es un endpoint? Un punto de integración. Estoy en este punto y quiero llegar a este otro punto. Y de acuerdo a unas características se integran esos puntos. Y por acá otro concepto: formatos de transferencia de datos. Cuando nosotros estamos de un punto a otro punto y queremos llevar datos o traer datos, nosotros lo hacemos gracias a unos formatos. Estos son algunos: JSON, XML, YAML, CSV. Esos son diferentes formatos, es decir, cómo va a ir estructurada la información o cómo me viene estructurada la información. Es decir, de acá al servidor yo mando la información en formato JSON. ¿Por qué? Porque JSON es el más utilizado, pero en el mundo real trabajas con JSON, trabajas con XML, trabajas con YAML y con este también. No mucho con este, pero con estos dos es muy común. Aunque el más común de todos es JSON, el más común, el más famoso. Entonces, si yo voy a mandar datos del Postman, es decir, de mi cliente a mi servidor, yo los mando en este formato. Y ya en el servidor se le da el tratamiento correspondiente. ¿Y por dónde entran todos estos datos de este formato? Por los puertos que tiene el servidor. Entonces, de acá hay un endpoint que llega acá al servidor, entra por el puerto, revisa el formato de datos y todo está bien, viene y lo guarda a la base de datos y luego me da una respuesta: todo ok, todo muy bien, y yo ya lo veo en mi cliente. Entonces esa es la esencia:
esta comunicación es un endpoint que tiene una transferencia de datos o está haciendo una transferencia de datos, ya sea para enviar datos o para obtener datos. Con esos nuevos elementos ya podemos entrar al contexto de la arquitectura cliente-servidor en aplicaciones empresariales. En las aplicaciones empresariales esto ya se pone un poquito más grande, más robusto, más difícil. Acá ya empezamos a volvernos un poquito más expertos, con más dinámica al trabajar en este mundo del software, porque así empezamos, siempre empezamos en local y ahí luego pasamos un poquito a remoto, pero ya en empresariales ya miran acá cómo se pone. Tenemos a Postman, que es nuestro cliente y nuestra computadora, que me permite hacer ¿qué? Guardar datos, editar datos, eliminar, actualizar el CRUD y guardar imágenes, videos, un montón de cosas. Entonces, yo con Postman vengo y hago la petición, la solicitud a un servidor, pero este servidor antes de entregarme datos, mira que interactúa con otro servidor y ese servidor antes de contestarle a este otro servidor viene e interactúa con una base de datos. Un servidor de base de datos. La base de datos también es un servidor, pero está encargado de gestionar datos. Y esta base de datos responde a este servidor responde a este otro servidor y ya le entregamos a nuestro cliente la respuesta. Lo mismo por acá, pero ya este verde representa pedir datos y mira que viene a este servidor, luego a este otro y ya vamos a otra base de datos, es decir, interactuamos con bases de datos diferentes y los servidores interactúan entre ellos. Entonces la base de datos viene a este servidor a este otro y ya para mi cliente. Y acá vemos una comunicación cliente-servidor, cliente-servidor. Y ya dentro de estos ecosistemas ya están los patrones de arquitectura, modelo vista controlador, arquitectura por capas, arquitectura hexagonal, arquitecturas orientadas a eventos como Domain Driven Design. Pero todo esto está dentro del modelo o la arquitectura cliente-servidor, entender cómo se comunican estos. Entonces, por acá vemos un ecosistema de servidores en la nube, nos dicen por ejemplo, pero la empresa me dice, en este ecosistema de la nube tú vas a traer la información de los clientes, pero en este ecosistema que es nuestro, de la empresa tiene unos centros de datos, entonces me dicen, y de acá te vas a traer las facturas de abril a diciembre del 2023. Entonces yo hago lo mismo, pero ya estoy apuntando a los servidores de la empresa, que van a unas bases de datos, me responden y me entregan información, lo mismo por acá y lo mismo por acá, y todo esto es transferencia de datos con ayuda de las URLs o los endpoints y los datos van en un formato JSON o XML o YAML. Y acá empezamos a ver ecosistemas diferentes de las arquitecturas empresariales. Hay un ecosistema que nosotros apuntamos hacia un lugar con las URLs y hay otro ecosistema que apuntamos hacia otro lado con las URLs porque este ecosistema es diferente. Y las empresas nos ponen a trabajar con VPNs. ¿Por qué? Porque van a ir datos por la red. ¿Por cuál red? Por la internet. Entonces la VPN ayuda a que esos datos sensibles de nuestros usuarios estén encriptados o estén cifrados y estén seguros y no puedan pues como acceder a esos datos en caso tal de que caigan en manos equivocadas. Entonces trabajamos con VPNs. Y ya para finalizar, acá vemos el contexto de la arquitectura cliente-servidor en aplicaciones distribuidas. Es decir, por acá tenemos un ecosistema. Este ecosistema se llama Phoenix, este ecosistema se llama Pegasus, este ecosistema se llama Fortaleza y este ecosistema se llama JKL. Listo. Entonces a mí me dicen, mira, con ayuda de los endpoints y de la transferencia de datos, tú vas a ir a este ecosistema y te vas a reunir con él. ¿Y este ecosistema qué hace? Interactúa como lo vimos acá. Interactúa un servidor con otro, otro con otro, otro con otro y ya al final te entrego una respuesta. Ya tú desde acá o este otro cliente interactúa con este otro ecosistema, apunta, se hacen sus procesos, lo que necesita y le entrega la respuesta. Y ya con esa respuesta tú puedes apuntar a este otro ecosistema. Hace un trabajo, un proceso y luego te entrega una respuesta. Pero tú también puedes apuntar a este ecosistema en caso tal de que necesites y ya te entrega una respuesta. Acá tenemos otro cliente que está apuntando a este otro ecosistema y también a este otro, pero también vemos que los ecosistemas donde hay servidores y se hacen diferentes patrones de arquitectura, patrones de diseño de software, un montón de cosas, pueden hablar unos con otros. Desde acá se comunica con este otro para pedir unos datos o algo que necesita y ya le entregan su respuesta y ya acá ya estos servidores vienen y se lo entregan a nuestro cliente y ya el frontend empieza a maquetar todo eso para nuestros usuarios. Entonces aquí estamos viendo que son aplicaciones en diferentes servidores, en diferentes ecosistemas y nosotros ya empezamos a conectarnos. ¿Y cómo nos conectamos con todos esos ecosistemas?
lo hacemos con la ayuda de los endpoints, donde van a ir estos datos, transferencia de datos en formato JSON o XML para ingresar datos, para obtener, para eliminar, para actualizar. Todo eso lo hacemos con VPN y ahí estamos viendo la arquitectura cliente-servidor, cliente-servidor. El servidor también puede funcionar haciendo peticiones a otros servidores o entregando datos a otros servidores. Estos servidores son para imágenes, estos otros son para base de datos, estos otros son para videos, estos otros son servicios web y ya se empieza a volver esto un poquito más robusto, más grande y empieza esa interactividad que vimos acá, pero ya a una escala mayor, a una escala distribuida. Ahí viene la arquitectura en microservicios y esos patrones de arquitectura que nosotros conocemos y todas las herramientas que nosotros implementamos como framework, librerías, lenguajes de programación, sistemas operativos Linux, pero todo eso se soporta o se basa en una arquitectura o en un modelo cliente-servidor. Entonces por eso es importante entender desde el principio qué es el cliente, cómo comunicarse con el servidor, entender que un servidor hay veces se comunica con otro servidor dependiendo de lo que necesiten y recordar que en estas líneas es un endpoint donde va una transferencia de datos, que esos datos entran por los puertos en el servidor, por eso es importante indicar el tema de los puertos y ya se procesa esa solicitud y se le entrega una respuesta al cliente. Entonces aquí tenemos ese tema, es fácil entenderlo si entendemos el contexto en el cual estamos trabajando, por eso es muy importante siempre el contexto. Y listo, si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver y nos vemos en nuestro próximo espacio.